Sociales Agenor Alfaro. Hace aproximadamente un mes se realizó un seminario interno sobre el tema del Estado y de la dictadura del proletariado. Consideramos de que este es un tema muy importante debido a que la crisis que estamos viviendo es, como se ha dicho muchas veces, una crisis de carácter estructural, es decir, que manifiesta la caducidad total de la clase dominante. Este hecho plantea la sustitución inmediata como una necesidad histórica del actual Estado burgués por el nuevo Estado que será la dictadura del proletariado. Sin embargo, cuando los miembros del Instituto Agenor Alfaro decidimos hacer este foro debate público, no sabíamos que la situación política iba a llegar a un punto tal que plantee una situación en que las masas, dirigidas por su vanguardia, que es el proletariado minero, están luchando en las calles, no solamente discutiendo, sino también encaminándose hacia la toma del poder, es decir, hacia la estructuración de la dictadura proletaria. Por eso este tema, en la actualidad, es doblemente importante, y de esta manera el Centro de Estudios Sociales Agenor Alfaro está cumpliendo con uno de los objetivos fundamentales para los que fue creado, es decir, contribuir en alguna medida a la maduración, a la evolución de la conciencia de clase del proletariado y de las masas en general. El tema de esta conferencia es uno de los temas más ignorados, más tergiversados y más olvidados dentro de la falsa izquierda, tanto a nivel nacional como internacional, particularmente por el estalinismo. En nuestro caso, consideramos que en Bolivia este tema solamente puede ser debidamente comprendido por quienes han logrado conocer el país, conocer a la clase obrera, conocer la mecánica de clases y como resultado de esto señalar la perspectiva de la dictadura del proletariado. Por este motivo es que el Centro de Estudios Sociales Agenor Alfaro ha invitado para este foro debate al teórico más importante y tal vez el único en nuestro país acerca de la revolución y dictadura proletarias. Con ustedes, el compañero Guillermo Lore. Compañeros, el tema que debemos discutir esta noche puede prestarse a una desviación académica. Analizar el problema del Estado y de la dictadura del proletariado simplemente a la luz de los textos de los clásicos o de algunas aportaciones hechas en el pasado. Sin embargo, las circunstancias políticas nos han liberado de ese engrilamiento academicista, porque tendremos la suerte de palpar lo que puede ser la dictadura del proletariado en un país tan particular como Bolivia. La huelga a la que asistimos y que está lejos de haber concluido ha planteado, yo creo, por primera vez en la historia boliviana, y eso desde el primer momento, la actualidad del poder político. Es decir, ha resuelto en alguna forma muchos de los problemas teóricos que se plantean alrededor de una huelga general. Ustedes saben que la huelga general
decir que las clases oprimidas en su conjunto se levantan tras determinadas reivindicaciones, en este caso el salario mínimo vital con escala móvil, contra la clase dominante en su conjunto, y por eso mismo representada por su Estado, por un determinado Estado, porque esta pugna, esta lucha de clases exacerbada, coloca en el centro de la disputa al gobierno, al poder político. Por eso toda huelga general es una huelga política. Indudablemente hay derivaciones muy importantes de este hecho. Si la huelga general es política, quiere decir que lleva en sus entrañas la posibilidad, estoy indicando la posibilidad, la tendencia, a que pueda trocarse en un movimiento insurreccional, es decir, que pueda acabar con el Estado imperante. Toda huelga general política lleva esa posibilidad, y toda huelga general es política, y toda huelga parcial no lo es, aunque plantee algunos problemas de corte político. Las huelgas aisladas, sectoriales, son huelgas economicistas, que no pueden resolver este problema crucial de la transformación del Estado. Esto que señala la teoría, para los bolivianos no pudo ser comprobado en la práctica. Hemos tenido magníficas huelgas, heroicas, muchas han acabado en derrota, o las más de las huelgas han acabado en derrota, otras han acabado en victoria, pero estas huelgas no plantearon de manera tan candente como la actual el problema del poder político. Fue sorprendente cuando el 4 de marzo las masas mineras que se trasladaron a La Paz se movilizaron al grito unánime de obreros al poder y Siles que se vaya a su casa o que renuncie. Es decir, según indicaron algunos observadores y periodistas, esas masas parecían estar aleccionadas por alguien que les obligaba a centrar toda la atención no en el salario, sino ya en el poder político. Analizaremos un poco detenidamente qué porvenir puede tener esta huelga. La huelga más importante de la historia boliviana, repito, porque plantea con meridiana claridad el problema del poder político. En otras palabras, que los problemas que genera la lucha de clases cuando es lucha política, o sea, cuando levanta a todas las masas contra la burguesía, estos problemas fueron ya planteados en esta huelga. Ahí está su trascendencia. Fue pues una especie de ensayo general de lo que pueden hacer los explotados, aunque el ensayo general no logren la victoria total, aunque se frustren y aunque sean derrotados, esos explotados están colocando en el escenario de la actualidad lo que llevan en sus entrañas, lo que llevan en germen como tendencias políticas. En realidad es un desmentido total a todos los revisionistas del marxismo. Vamos a ver después, cuando analicemos la propia dictadura del proletariado, cómo ahora
grandes sectores del marxismo se han deslizado hacia el camino pacífico de la transformación de la sociedad. Esta huelga realizada a cerca de 4.000 metros sobre el nivel del mar y totalmente aislada en el mundo, porque la prensa internacional no ha tenido oportunidad de analizarla, o por la huelga de radiocomunicaciones, o por la excesiva sorpresa de los periodistas, obreros amenazando con derribar del poder a un gobierno conocido internacionalmente como demócrata y pro-izquierdista. En realidad, el problema es sumamente agudo y debe ser analizada con mucha seriedad, yo diría con mucha frialdad, a pesar de lo candente y apasionante que es el tema. A mí me da la impresión, observando esta huelga, que estuviera volviendo a leer a los clásicos del marxismo. A Lenin, cuando escribe El Estado y la Revolución, a Marx y Engels, cuando hacen el balance de la Comuna de París, y decir, llegan a fundamentar exhaustivamente su concepción sobre el Estado. Bueno, las masas bolivianas han escrito una página más en la historia, yo creo que hasta ahora no valorada. En realidad, como es lógico, la huelga ha desencadenado una serie de controversias de tipo político. Esa controversia ha oscurecido el verdadero significado de la lección que han dado los trabajadores bolivianos. Pero, ¿y por qué esos obreros que han planteado desde el primer día la conquista del poder político, la realización de la estrategia de la clase obrera, no han ido más adelante, no han logrado plasmar en realidad esos sus gritos de movilización, las consignas ejes de su actividad diaria? ¿Cuál es la razón? Me parece que si se observa atentamente el proceso, uno llega a descubrir la forma como maduran las masas en su conciencia, en su lucha diaria. Yo recuerdo muy bien que en las huelgas pasadas los obreros retrocedían toda vez que desde el Palacio de Gobierno se difundía la noticia falsa o exacta de que algún jefe militar podía dar un golpe de Estado. Y los obreros, al hambreador Siles, le prodigaban una serie de vivas y se convertían en los defensores del régimen imperante. Bueno, ahora los trabajadores que ustedes ven en las calles tienen una actitud diametralmente opuesta. Es decir, han llegado al convencimiento que el hambreador debe irse a su casa. Esta es la evolución en la conciencia de la clase, que necesariamente se traduce en una serie de posturas políticas, de fórmulas políticas. Es la tarea de la teoría: interpretar, dar contenido político a eso que es tendencia elemental en las masas. Bueno, estas masas que invaden la ciudad de La Paz van recorriendo una línea zigzagueante, conocen momentos de una gran euforia y radicalización para después descender y ser ganadas por la calma, por la tolerancia, y nuevamente ascender. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué esa tremenda variación en la temperatura que impera en los medios obreros de un día para otro? En realidad, porque el elemento político consciente se ha disuelto en la gran masa, que es solo impulso instintivo, es instinto,
ese grito de obreros al poder es una tendencia elemental e instintiva en quienes no son propietarios, son asalariados y que se orientan, se encaminan a destruir el régimen de la propiedad privada y el Estado que se asienta en esa propiedad. Bueno, esta tendencia no ha logrado plasmarse con nitidez en la política de la vanguardia revolucionaria, porque esa propia vanguardia demuestra cierta debilidad con referencia a este empuje instintivo. No logra transformar en conciencia de clase, no por una ineptitud de partido, sino por la falta de acumulación de experiencia de esas masas. Yo he planteado en estas palabras el proceso contradictorio por el que pasa la clase obrera. La clase obrera madura evoluciona hasta cierto nivel en su conciencia. Es clase políticamente muy evolucionada con referencia al pasado, en el caso de Bolivia hace un año, pero no lo suficiente para convertir en realidad el grito de obreros al poder. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar ahora. ¿Por qué? Esta clase obrera que tan magníficamente se ha movilizado, ¿por qué no logra traducir en hechos su consigna de obreros al poder? Y comprobamos en los propios planteamientos y en las discusiones de los obreros algunos hechos sugerentes. Por ejemplo, los obreros, que ya se han convertido en el personaje central de la historia, hacen una pregunta muy sorprendente y dicen: ¿y quién va a ser el presidente de la República? Y uno queda pasmado. Dice: pero ¿cómo es posible que esta clase obrera que está encaminándose a destruir una sociedad, la sociedad capitalista, por un impulso ciego se encamina hacia esta destrucción? ¿Cómo? ¿Por qué? Esta clase pregunta y dice: ¿quién va a ser presidente? ¿Qué caudillo? ¿Qué personaje político? Y claro, uno tiene la tentación de responder y decir: ¿y por qué no el obrero gris? Luego, ellos dicen: y no existe la dirección política, no existe el partido. Y claro, son los enemigos del movimiento obrero los que plantean esta objeción. Objeción muy poderosa hasta ahora y que sigue impresionando a los trabajadores. ¿Pero acaso la dirección política de la clase es algo diferente a la clase? ¿Es solo su mejor expresión? ¿Es solo su vanguardia consciente? Nada más. Y esa vanguardia se va formando y templando en el propio desarrollo de la huelga o de la lucha diaria alrededor, muchas veces, de reivindicaciones de corte salarial. Como verán ustedes, esta clase obrera que tiene que transformar la historia, que es el personaje revolucionario, que encarna las leyes de la historia, sin embargo razona como puede razonar cualquier buen burgués. La política sería una pugna de personas, de pequeñas minorías, y la revolución se les antoja una especie de putsch, consumada por una minoría, bien armada, bien entrenada, etc. Pero ellos están haciendo ya la revolución, la paz ocupada por las masas, dispuestas a acabar con el estado de miseria, con el estado de cosas imperante. Son una clase revolucionaria,
masa convertida en personaje central de la transformación histórica, y sin embargo están esperando una minoría bien entrenada que venga de cualquier lugar exterior a la masa. Bueno, yo he querido relatar, describir lo que seguramente todos ustedes han observado o han escuchado, para subrayar el hecho capital de que esta clase que tiene que crear una nueva sociedad, sin embargo sigue presa de un prejuicio, de la politiquería burguesa, que es una pugna de personas, que es una sucesión de caudillos, que son las intrigas palacias o en las cumbres de los grupos políticos de la clase dominante. Es decir, esta clase obrera boliviana admirable, la más evolucionada del continente, que ha dado un tremendo salto en la evolución de su conciencia conforme se comprueba ahora, sin embargo, todavía no está lo suficientemente madura para poder tomar el poder político en sus manos. Se asusta ante esa posibilidad. El desarrollo de los acontecimientos no ha empujado a la clase obrera a colocarse ante la necesidad de tomar el poder y derribar al gobierno burgués de Siles si no quieren morirse de hambre. No han llegado a ese convencimiento. Se han detenido, diremos, en el dintel de este proceso. Están ahí contenidas. Todavía tienen que madurar más. Yo recuerdo que escribimos que la lucha por el salario mínimo vital podía llevar a la clase obrera a verse colocada ante la necesidad de derribar al gobierno burgués, en una proporción teórica, sin tener estas precisiones de lo que sucede en el estado de ánimo de los trabajadores, de trabajadores concretos que son los bolivianos. Y ahora llegamos a ese convencimiento. En el desarrollo de su propia huelga, ellos han sacado un muro de contención. Estos prejuicios de buscar un presidente, de buscar un caudillo, de buscar un grupo bien entrenado, es decir, daría la impresión que ellos quisieran que alguien los emplace en esta lucha trascendental, que alguien sustituya a la clase. Entonces fíjense, cuán complicado es el camino que conduce al poder político. Y yo no estoy hablando solo de los obstáculos que opone el gobierno, por ejemplo, saca las tropas, ocupa la ciudad, emplea la violencia, etc. Sí, eso es inevitable. Ese es un otro problema. En realidad, un problema casi técnico en todo el desarrollo de un movimiento de masas como es la huelga general política. Más bien estoy señalando la forma como tiene la clase obrera que superarse a sí misma para poder elevarse hasta la altura de ser gobierno. Es una masa que tiene que madurar y ser capaz de ser gobierno. Yo creo que aquí está el secreto de lo que es la revolución proletaria. ¿Por qué decimos que esta revolución va a ser hecha por las masas? Porque estas masas necesariamente tienen que madurar para llegar a ese nivel de consumar este acto histórico. Si no llegan, se van a frustrar. El personaje no está bien entrenado.
tiene que volver a repetir su aprendizaje hasta elevarse a ese nivel. Aquí tienen ustedes, con ayuda de un ejemplo vivo, la explicación de por qué la clase obrera compuesta de hombres agotados en el trabajo, en la jornada de trabajo, y de hombres privados de los beneficios de la cultura, pueden ser gobierno, y gobierno revolucionario, que es lo importante. Gobierno que transforme la sociedad con referencia al régimen burgués. Pero existe un problema que puede explicar, por ejemplo, la discusión del ampliado de la Copa Estatal. Las cosas que se dicen allí. Uno comprueba de que no hay la debida comprensión de este proceso. ¿Por qué? Porque esta clase obrera que comienza de la nada, no, para ser el todo, comienza de cero, para ser el eje de la transformación de la sociedad. Esta clase obrera tiene que fundirse con la ciencia social. ¿Cómo? ¿Dónde? Va a aprender esa clase obrera que no debe esperar al presidente individual, o al caudillo tal o cual, o a la minoría que le sustituya. ¿Dónde va a aprender esa clase obrera que debe ser ella la que consume la revolución con sus manos? Solamente si logra aprender las leyes de la historia. Y eso es una actividad científica. Eso es la ciencia. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo este partido va a poder llegar a soldarse con la ciencia para ser realmente clase revolucionaria, para consumar, para materializar su grito de obreros al poder? Solo a través del partido político, de su partido, del partido marxista. Y no las lecciones que les daban algunos militantes políticos. Pero no es ese el problema, es aún más profundo. No es el problema de recitar ante el obrero algunas verdades teóricas. En realidad, el partido entra en pugna y lucha con la masa que no está en el nivel de ser gobierno, y pugna por el lado, a través de la consigna política, y va a luchar para transformar a la clase antes de transformar la sociedad. Por eso digo, la clase obrera tiene que llegar al nivel que le permita poder ser gobierno. El partido tiene que hacer esa labor, que es una labor transformadora de lucha con la propia masa. Por ejemplo, con los sectores rezagados, la lucha política en los altos niveles de la vanguardia. Y ni duda cabe que al transformar a la clase, se va a transformar como partido, porque va a tener que afinar los elementos teóricos que le permitan comprender la nueva realidad y orientar a esas masas. Eso es lo que está ocurriendo ahora. El partido político debe explicar con precisión todo el proceso que estamos viviendo en todas sus variantes. Esa es la función del partido político, es siempre un transformador de la clase, incluso en las puertas de la conquista del poder político. Porque, lógicamente, si bien el grueso, por ejemplo, de los huelguistas de ahora,
ese grueso no es más que instinto, sin embargo tiene que traducirse no solo en el momento de la etapa, diremos, de la situación revolucionaria, del gran ascenso, no solamente tiene que traducirse en actitud política, sino también tiene que llegar a esa actitud política en el momento insurreccional, que es el instante en el cual esta política revolucionaria va a hablar de una manera necesaria el lenguaje de las armas, porque hay que derribar en batalla al representante de la burguesía. ¿Y qué fue lo que falla en síntesis en este proceso? ¿Qué ha ocurrido? A mí me da la impresión que si no hay acontecimientos inesperados, y los acontecimientos inesperados pueden venir de las capas más profundas de los trabajadores, esta huelga no va a avanzar mucho más. No solo porque le opone resistencia al gobierno, a veces es necesaria esa resistencia para concentrar las fuerzas y acentuar el ataque, sino porque, repito, las propias masas han sacado de sus entrañas un muro de contención en esta imposibilidad de llegar a ser gobierno. Pero es una imposibilidad definitiva, de ninguna manera. Es una etapa del proceso de maduración de los explotados. El día de mañana, en la nueva arremetida, vamos a ver a estos hambrientos partir del alto nivel al que han llegado ahora, para encaminarse más osadamente hacia la materialización de esa su consigna central de obreros al poder. Pero ustedes me dirán que estoy sosteniendo que la próxima arremetida es llegar al poder. No. Estoy indicando únicamente que la masa va a madurar más en su conciencia, que la tendencia a ser gobierno se va a afirmar de manera más clara que ahora que ha expresado esa tendencia en las calles. La huelga general política lleva la tendencia a derivar al gobierno burgués. Eso es evidente para todos, porque vemos en la cara. Pero esa tendencia todavía no se convierte en realidad. Y puede ser que mañana en la nueva arremetida tampoco se convierta en realidad. Tendrá que ser después. Pero ¿y por qué tanta insistencia? ¿Por qué yo digo con tanta seguridad que van a venir otras arremetidas más importantes? No solo porque el instinto de estos hambrientos les lleva no solo a hacer gobierno, les lleva al comunismo. Tienen un instinto comunista, porque no son propietarios, son explotados. Pero es claro, esa tendencia instintiva no es todavía política, no es doctrina. Pero además, porque la clase obrera es la parte fundamental de las fuerzas productivas. O sea, no solo del basamento de la sociedad actual, sino de su fuerza transformadora. Por eso, pueden encarnar las leyes de la historia. Y si claro analizamos con un poco más de detalle, veremos cómo Bolivia ha madurado para hacer posible esta transformación social por influencia externa, internacional, de la misma manera que ha recibido el regalo de la crisis estructural capitalista. Esas leyes de la transformación tienen pues un elemento social humano a través del cual se van a realizar. La historia se hace a través de los hombres. Estos hombres son el proletariado, la masa obrera. Importa poco su número, su grado de cultura, etc. El personaje se va a gigantar, como hemos visto estos días. Va a dominar todo el escenario
se va a convertir en el amo de la situación. Pese a sus limitaciones, ¿quién engrandece a esta diminuta clase obrera boliviana, que en los hechos es ya dirección política de todas las masas, de toda la nación oprimida? Exclusivamente el hecho de que representan estas leyes de la historia, de la transformación de la historia. Pasa la historia por el canal de la clase obrera, no de los intelectuales pequeños burgueses, no de los políticos profesionales que hacen politiquería. ¿Y cuál puede ser el resumen de todo esto? ¿Qué podemos decir? A mí me parece que no es exagerado, que no es producto de la pasión política, sino más bien del análisis frío de lo que está sucediendo y del esfuerzo de comprender lo que tiene lugar ante nuestros ojos. Me parece que todo esto puede resumirse en una fórmula: la clase obrera boliviana, representando a las masas, marcha hacia el poder. ¿Y cuándo será poder? ¿Cuándo será gobierno? Es otro problema. Pero la tendencia fundamental en la política boliviana, incluso en el caso de que hubiesen elecciones, y que las elecciones apasionasen por algunos meses o días a los habitantes de Bolivia, incluso en ese caso, la gran línea trazada para el desarrollo del país sería esta línea de la marcha incontenible de las masas hacia el poder político. Indudablemente, pueden esas masas ser brutalmente castigadas, pueden ser sometidas a una sangría y obligadas a retroceder, a pasar a una etapa de reacción. Pero aún así, lo conquistado hasta ahora es el más grande de los capitales que tienen las masas bolivianas. Sacando las lecciones políticas de todo lo que han hecho hasta ahora, impulsadas por este magnífico ejemplo, esas masas van a concluir destruyendo a la sociedad capitalista. Es decir, van a concluir materializando las leyes de la historia. Y pueden los gobiernos, los periodistas, los agentes de la burguesía, pueden maldecir esta tendencia, pueden mofarse del grado de incultura de los obreros bolivianos, pueden inventar todas las teorías que quieran para prolongar indefinidamente la permanencia del régimen burgués. Indefectiblemente serán derrotados. Como decía Trotsky, ante las leyes de la historia no vale ningún aparato burocrático. Momentáneamente, esos aparatos burocráticos pueden lograr victorias, pero en la perspectiva histórica no. Ahí tiene que imponerse la profunda transformación de la sociedad, porque es el porvenir mismo de esta sociedad. Es la forma de salir de la negra noche del fascismo, de las épocas de hambruna a la que nos somete el sistema capitalista, de las guerras internacionales y de la barbarie. Solamente por este camino. Y los portadores de esta tendencia, que es lo nuevo en la sociedad humana, no son sino los obreros asalariados, convertidos en caudillos de toda la nación oprimida por el imperialismo. Pero hay un argumento, una objeción, que también se ha hecho ahora en los medios obreros. ¿Y de dónde vamos a sacar las armas? Yo quiero, de paso, puntualizar este problema, dar una respuesta a este problema, de una manera sumamente clara y breve.
Sí, la clase obrera es llegada al poder a través de la insurrección, es decir, con las armas en la mano. ¿Y de dónde va a sacar las armas? ¿De dónde van a sacar las armas los 13.000 mineros que están en La Paz? Más otro tanto de obreros fabriles que viven en esta ciudad. Más el doble o el triple de la clase media que secunda este movimiento. ¿Cómo va a poder operar esta masa humana? Únicamente si no olvida que su armamento masivo, y esto recordando lo sucedido después del año 52 o durante el año 52, que su armamento masivo solo puede darse a través de las armas que ha logrado concentrar la propia burguesía en su ejército. No existe otra posibilidad. Se puede hacer una larga guerra civil, siguiendo los caminos de la guerra irregular, armando guerrillas, que los campesinos, que los obreros lleven la herramienta de trabajo en una mano y el fusil en la otra, y aprovechen la astucia y el conocimiento del terreno para neutralizar la capacidad de fuego de un ejército regular. Pero esa larga lucha, y no solamente tratándose de la clase obrera, sino de todos los movimientos populares, incluso de los democráticos, y es el caso de Cuba, de Nicaragua, etc. Esa larga guerra civil solo puede vencer si logra doblegar la capacidad de fuego del ejército regular, si lo desintegra, si lo divide, si gana aparte de ese ejército para sus posiciones revolucionarias. Y en ese trabajo político gana los fusiles para las masas. Esta es la política militar de la clase obrera. Por eso cuando los medios obreros alguien se levanta y dice, pero estamos sin armas, ¿cómo vamos a tomar el poder? El resto de los obreros se calla y seguramente está de acuerdo. Quiere decir que esta masa obrera no se ha planteado de manera seria el problema de su propio armamento. Es claro que en Bolivia los obreros, como dice la tesis de Pulacayo, manejan pues diariamente dinamita, que es arma destructora. Pero es indudable que solo con la dinamita no tendrían asegurada la victoria en una batalla con las fuerzas que defiendan el Palacio de Gobierno. Precisaría colocar al lado obrero una capacidad de fuego mayor que la del ejército regular. ¿Y de dónde van a sacar? Solamente si arranca a una parte de ese propio ejército. Este es un trabajo político, no es un trabajo de aproximarse ante un general y decirle que le vamos a apoyar si da un golpe de Estado. Es educar y convencer a la amplia base social del ejército de que debe sumarse a la lucha transformadora de las masas, no para ser su dirección, sino para ser la fuerza cooperadora de esas masas. Pero yo estoy planteando una utopía, estoy elaborando una teoría porque se me ocurre, y realidad es una experiencia histórica en nuestro país y en otros países. Los movimientos progresistas o los reaccionarios han ganado en la medida en que han podido ganar a una parte del ejército y neutralizar a la otra. Eso siempre ha sucedido. Y recuerdo claramente que los bolcheviques, antes de tomar el poder, el Palacio de Invierno, ellos habían ganado a una parte de los oficiales y de los soldados de la guarnición local. Bueno, lo que he indicado demuestra la tremenda actualidad del problema del Estado y de la dictadura del proletariado. Y me recuerda las palabras de Lenin
cuando, coincidiendo con la Revolución de Octubre, él escribe El Estado y la Revolución. Él dedica su tiempo a elaborar este libro, donde hace un balance minucioso de la doctrina marxista del Estado, porque es el punto crucial de la Revolución. Es el punto fundamental, como vamos a ver, y es el campo en el cual puede el reformismo, pueden los enemigos de la clase obrera tener los mayores éxitos. Sí, la clase obrera y su partido no están preparados para comprender debidamente este problema. Esto es algo más que teoría. Es en realidad una arma ideológica para la lucha práctica. Es una guía para la acción, no para la especulación académica. El Estado, de una manera general, es un hecho histórico. Y es lo primero que espanta a la burguesía. El Estado ha aparecido en la historia de la humanidad con la aparición de las clases sociales. O sea, con cierto grado de desarrollo de las fuerzas productivas. Y el Estado ha permitido un salto en estas fuerzas productivas. Pero, en cierto momento de la evolución de la sociedad, el Estado va a estar de más y va a desaparecer. Es el requisito imprescindible para la estructuración de la sociedad comunista, que es una sociedad sin clases. Yo les he traído una definición que es de Lenin. Dice él que el Estado es una máquina destinada a mantener la dominación de una clase sobre otra. Y aquí surgen los problemas más graves en la comprensión del problema del Estado. Hemos dicho en esa definición que todo Estado tiene un contenido de clase, sirve a alguna clase, es un producto social de la sociedad, pero no modela a la sociedad. Es un fenómeno de la superestructura, es producto de esta sociedad, escindida en clases, y se levanta por encima de la sociedad y aparece mediando en los conflictos que tienen lugar todos los días. Pero es simplemente una apariencia. Es indudable que el Estado evita que la sociedad sea desgarrada todos los días por la lucha de clases. Impone un orden social, impone un ordenamiento jurídico, pero ordenamiento social y jurídico al servicio de la clase social dominante, en este caso de la burguesía. Por eso, un poco concretizando, cuando en la discusión política boliviana, por ejemplo la izquierda, habla de la UDP como de un gobierno sin contenido de clase, más bien como comprendiendo a todas las clases. Y para esta izquierda eran los argumentos con ayuda de los cuales quería ingresar al seno de la UDP en sus mejores momentos, el cogobierno, por ejemplo. Esta izquierda está demostrando que no se da cuenta que lo primero que tiene que hacer es señalar con precisión qué contenido de clase tiene el gobierno de la UDP o el gobierno del doctor Siles. ¿Es gobierno burgués? ¿Es gobierno proletario? ¿Es gobierno de los campesinos? Y si es un gobierno de todas las clases, como a veces dicen, ¿cuál es la clase social que domina en ese conglomerado? Ninguna cabe. Que por la larga historia que tiene el nacionalismo burgués en Bolivia, representado por el MNR, tenemos que concluir que el doctor Siles representa los intereses generales de la burguesía boliviana y que los partidos
que se sumaron a la UDP, vaciada alrededor de la figura y del programa del MNRI, esos partidos se identificaron con esa posición burguesa, el PSB y el MIR fundamentalmente. Quisieron hacer un Frente Popular, no alcanzaron, porque careció de la amplia gama de reformas sociales que propone el Frente Popular. Pero el Frente Popular es el sometimiento de las masas a la burguesía, en todas partes del mundo ha sido así. Como ven ustedes, solamente una clara comprensión del contenido de clase del gobierno de Siles podía haber orientado la lucha de estos partidos de izquierda. Los traspiés que han cometido, sus escisiones, su crisis, es consecuencia de este error básico. Creer que puede haber un gobierno sin contenido de clase, es decir, que puede servir a toda la nación, a todo el país, sin identificarse con ninguna clase social. Bueno, esa clase de Estado no existe, no hay lugar para ese tipo de Estado. Y la prueba está que en el centro del problema de la transformación revolucionaria está pues el Estado. Y el cogobierno, que ha vuelto a actualizarse ahora por proposición del doctor Siles, él quisiera que los trabajadores le ayuden a sacar a Bolivia de su crisis. ¿Pero al servicio de quién? Ni duda cabe que en el marco de la Constitución, o sea, de la burguesía, porque esa Constitución ha sido impuesta por la clase dominante. ¿Pueden los obreros, no importa a qué título, ser cogobernantes con la burguesía? Claro que no. Por principio no pueden ingresar a un gobierno burgués, y si lo hacen, traicionan a su clase y dejan de representar los intereses de las mayorías. El cogobierno, el paritario, o incluso el cogobierno obrero mayoritario, si se diese, mayor cantidad de ministros obreros, de dirigentes sindicales, junto a una minoría de ministros tecnócratas o burgueses. Aún en este caso hipotético, ese cogobierno seguiría sirviendo a la clase dominante. ¿Por qué? Porque sería un cogobierno en el marco de la ley imperante, que defiende el régimen de la propiedad privada, y porque sería un gobierno incapaz de destruir el poder económico de la burguesía, que ese es el verdadero poder de la burguesía. Claro, podría reformar la propiedad privada, podría aumentar los impuestos, etc. Pero eso sería simplemente una reforma. Si no se tiene una cabal comprensión de lo que es el Estado como instrumento de una clase para oprimir a otra, es indudable que se puede caer en el error del cogobierno. ¿Y qué dicen los que quieren o los que han querido ser ministros de la UDP? ¿Qué dicen los que han planteado el cogobierno? Que aquí se ha planteado muchas veces y se dice que se ha practicado, aunque yo no creo, después del año 52. Ellos razonan que penetrando en el seno del Estado burgués, los revolucionarios que se vuelven ministros podrán transformar internamente ese Estado y ponerlo al servicio de la clase obrera y de la revolución. ¿Es posible esto? ¿Es posible transformar internamente el de la clase dominante, que ha sido vaciada por la clase dominante para servir de instrumento? Es claro que no. Por ejemplo,
ejemplo, los que sostienen la transformación social a través de las elecciones, los que creen en la vía pacífica, repudian la vía insurreccional, son quienes enarbolan esta posibilidad de la transformación pacífica y gradual del Estado burgués en Estado proletario. Entonces, lo único que hay que hacer es tener un poco de astucia, meterse en el vientre del enemigo y socavar al enemigo hasta transformar en el propio tegumento de la clase revolucionaria. Ese Estado burgués concluía sirviendo de piel a los proletarios. Esta indudablemente es una de las mayores degeneraciones del movimiento revolucionario y obrero, porque está negando la lucha de clases, que es la esencia de la realidad social de nuestra época. Grupos sociales luchando enconadamente entre sí alrededor de intereses materiales contrapuestos. Bueno, esos intereses, según estos señores, podrían desaparecer y explotados y explotadores podrían sentarse en una mesa y cogobernar. Más o menos es lo que dice el eurocomunismo. En esta época de gran desarrollo de la democracia no hay lugar ni a la revolución violenta ni a la dictadura del proletariado. La clase obrera debe colaborar con la burguesía en el gobierno. ¿Y qué hará una revolución con el Estado? La insurrección consiste en tomar el aparato del Estado. En el caso boliviano se tiene que tomar ese poder ejecutivo expulsando físicamente a los personeros de ese poder ejecutivo. Y se va a tomar ese aparato contrahecho que es el legislativo boliviano. Y se va a tomar la parte represiva del Estado, que es el ejército, es la policía, son los tribunales. Y se va a tomar el aparato jurídico del Estado. ¿Pero para qué? ¿Para colocarlo al servicio de los trabajadores? No. Porque recordemos lo que hemos dicho. La burguesía ha estructurado un Estado para sus propios intereses, como su instrumento adecuado. Por ejemplo, ha creado la democracia formal. Un gobierno dividido en tres poderes, iguales, independientes entre sí, y basados en esa ficción de que estos poderes se constituyen por voluntad del gran soberano, que es el elector. ¿Puede este aparato servirle al proletariado? ¿Qué está buscando el proletariado? Concentrar, como vamos a ver, todos los medios de producción, planificar la economía y encauzar los recursos sociales y las fuerzas productivas hacia una sociedad sin clases. Le tiene que servir para eso el Estado, para esa finalidad concreta. Pero algo más. El proletariado, para ser libre, tiene que dejar de ser proletariado, clase explotada. Entonces, si el Estado burgués tiene la pretensión de ser el Estado definitivo en la sociedad, en todo el desarrollo social, como decía Hegel, si cree que corresponde a la naturaleza humana y que igual que la propiedad privada va a ser eterna, el Estado del proletariado va a ser efímero, por la propia naturaleza del proletariado. Indudablemente hay una diferencia de calidad entre clase obrera y burguesía. Y también hay una diferencia de calidad entre Estado burgués y Estado proletario. La clase obrera va a tomar el aparato del Estado para destruirlo, no para servirse de él, para destruirlo. Y de sus escombros va a arrancar otro Estado, su Estado,
su instrumento para materializar sus fines concretos. Pero expliquemos un poco más detalladamente. ¿Cómo va a ser posible esto? La clase obrera es una clase particular por la forma de explotación que soporta, por su propia fisonomía. Y cuando se incorpora a la lucha, cuando comienza a oponer sus ideas a las ideas burguesas, que son ideas subversivas, por ejemplo, cuando comienza a decir, la Constitución no la acato, porque la Constitución consagra mi explotación. La Constitución es repudiada por la clase obrera. Cuando niega ese convencimiento, la clase obrera se vuelve subversiva, porque está encaminándose a transformar radicalmente la sociedad. Eso no amparan las leyes, eso castigan las leyes. Para expresar su voluntad y para incorporar a las capas más amplias a esta lucha, esa clase obrera tiene que vencer los obstáculos que le opone el Estado y la burguesía. Es decir, tiene que crear amplias organizaciones de masa que son canales de movilización y son dirección para los elementos que están en esas organizaciones. Yo leí una nota curiosa en un pequeño pueblito de Cochabamba, cerca a Arque, un campesino ha robado una oveja. Lo cogen, al que incurrieron a vigiar, como dicen las leyes, y lo juzgan. Se reúne el pueblo, serán pues, no sé, 50, 60 o 100 personas, no, y deciden castigar al malhechor. Y consuman el castigo, lo castran y le cortan la lengua y lo entierran juntamente con la oveja. ¿Qué ha hecho este pueblo reunido así en cabildo? Se ha convertido en gobierno. Ha impuesto una ley terrible, y ha violado el ordenamiento jurídico. La ley dice lo contrario. Debía ser entregado a la justicia el ladrón de esa oveja para ser juzgado por los tribunales, y debía salir la sentencia, etcétera, etcétera. Eso dice la ley. Pero la voluntad de los campesinos dice lo contrario. Y para ejecutar su voluntad, ellos dan las espaldas al gobierno central y dan las espaldas al ordenamiento jurídico y disponen una ley, una práctica de castigo. En una amplísima democracia, en la democracia directa, porque todos son los que juzgan. Ahí no hay jueces especiales. Los que castigan a un maleante no están concentrados en los profesionales, en los tribunales de justicia. Es el pueblo reunido el que ha castigado. Ese es un germen de poder, de gobierno de esos campesinos. Yo no estoy justificando lo que han hecho, la medida que han tomado. Yo estoy viendo objetivamente el fenómeno. Bueno, eso ocurre a diario en nuestro país, en todas partes. Los vecinos de Copacabana se reúnen, destituyen a su prefecto y alcalde y dan una terna para otras autoridades. En otras poblaciones, la población íntegra ocupa todas las reparticiones públicas y ha sido un cambio total de los empleados. El ministro del Interior ha sido reemplazado por el cabildo. Ese es un órgano de poder, ese es un germen del futuro gobierno. O por hablar con una palabra que impresiona más, ese es un soviet. Y así, las masas a medida que se incorporan, van sacando de sus entrañas estos órganos de poder que al desarrollarse, que al afirmarse, plantean la dualidad de poder. Son gobierno en un retazo de la población frente al gobierno central. Le usurpan sus atribuciones.
Por ejemplo, cuando los mineros están acá, ellos establecen su propia legislación, sus propias normas de actuación. Normas de actuación que chocan con el ordenamiento jurídico. Ellos tienen su propia forma de luchar. La acción directa, toman en sus manos los problemas y los resuelven a su modo, con ayuda de cartuchos de dinamita, de bloqueos de camino, etcétera, etcétera. Entonces, un movimiento de masas siempre va creando estos órganos de poder, que pueden disolverse muchas veces, afirmarse otras, etcétera. Pero bien o mal, es el camino por el cual se desarrolla el movimiento revolucionario. Los órganos de poder, la dualidad de poderes. Cuando la lucha de clases es más tensa, entran en choque directo con el gobierno central. Parecería que la toma del poder es el choque de estos dos poderes. En realidad, estos dos poderes es simplemente la expresión de la lucha de clases acutizada. Bueno, la revolución proletaria va a ser una revolución hecha por la mayoría, para la mayoría. Por primera vez, la revolución burguesa fue hecha por una burguesía revolucionaria que se colocó a la cabeza del tercer Estado, de la mayoría nacional, e hizo una revolución mayoritaria para una minoría. Esta clase obrera, sin recursos económicos, sin cultura, sin instinto de mando, creando los órganos de poder, ha ido creando los ladrillos que servirán para estructurar el Estado obrero, o sea, la dictadura del proletariado. Serán estos órganos de masas los que se coloquen en la base del Estado obrero, y este Estado obrero actuará a través de estas organizaciones. Por eso que los campesinos, que no pueden hacer una revolución puramente india, porque no hay lugar ya en el desarrollo de la humanidad para una sociedad campesina, en nuestro caso de pequeños propietarios, van a llegar al gobierno a través de estos organismos de masa. Van a gobernar junto a la clase obrera y a los sectores de la clase media, a través de sus propias organizaciones, y van a reproducir los métodos fundamentales de actuación que hoy realizan las masas. La acción directa, que consiste en deliberar, en resolver los problemas y en ejecutarlo. Entonces, va a resumir las atribuciones del poder legislativo y del poder ejecutivo en un solo organismo que van a ser estas organizaciones amplísimas de las masas. ¿Cómo ven ustedes? Este es un otro Estado, cualitativamente diferente al Estado burgués. Tiene que ser construido de abajo para arriba. Pero, bien señalaban Marx y Engels, ya no va a ser el Estado en el sentido clásico de la palabra, sino que va a ser el Estado agonizante, porque debe ir agonizando a medida que se atenúan las contradicciones de clase. Bueno, yo me hago cargo de la objeción que está rondando en la mente de ustedes. ¿Y la URSS? ¿Y el Estado soviético? ¿Tan poderoso? Sí. Esta es una lección. Lo que estamos indicando son las grandes líneas del desarrollo de este Estado. Pero es indudable que puede tener interferencias, inflexiones, y puede hasta desvirtuarse en muchos aspectos. El aislamiento de la revolución, su degradación burocrática, el freno al desarrollo de las fuerzas productivas, la persistencia de las desigualdades sociales
y la incapacidad de practicar el pluralismo político de los partidos obreros en el nuevo Estado pueden conducir a este endurecimiento del Estado obrero. Pero bien o mal, se trata de un caso degenerativo, no de la gran norma tendencial del Estado. ¿Y qué rasgos más tendrá este Estado? Lenin en la polémica dijo, después del año 17, que el Estado soviético era un Estado burgués sin burguesía, para dar a entender de que persistían muchas tendencias del Estado burgués, sobre todo la burocratización. Parece sorprendente que la clase revolucionaria tenga que proyectar algunas tendencias de la sociedad en la que se ha desarrollado. Y no en vano, las costumbres constituyen la esfera superestructural donde las transformaciones se hacen más difícil y tardíamente. Pero este Estado va a luchar contra la burocratización a través de dos medidas: someter a elección a todos los funcionarios y destruir ese librito que impera en la URSS que se llama la nomenclatura. Es decir, va a pagar solo salario medio de obrero a todos los funcionarios del Estado, incluyendo los parlamentarios, que entre paréntesis entre nosotros acaban de darse una dieta de 60 millones de pesos. Es decir, ellos más o menos han doblado el salario mínimo vital. Pero además, esta dictadura del proletariado va a destruir la democracia burguesa, democracia basada en la desigualdad social, en la opresión económica, y que por eso es, como dijeron los clásicos, una dictadura de la burguesía. ¿Por qué? Porque por primera vez va a permitir dos cosas: entregar los medios de producción a estas masas para que puedan efectivizar las garantías democráticas. Por ejemplo, para que ya no se vean impedidos de expresarse en un periódico de La Paz, porque una página de solicitada en ese periódico cuesta un montón de millones de pesos y es imposible pagar. Van a poder usar la televisión y la radio con toda la amplitud necesaria, porque esta democracia sería inconcebible si no se sustentase en la pluralidad partidista de las expresiones obreras. Va a marginar de la democracia a la burguesía y a sus partidos, pero va a dar derecho de actuación y expresión a todas las tendencias políticas de la clase obrera. Esa es la pluralidad de los partidos políticos. En realidad estoy señalando algunos rasgos que diferencian totalmente a los países de la órbita llamada socialista. Y en los partidos políticos bolivianos, ¿está o no está la dictadura del proletariado? Esta dictadura del proletariado tiene sus bases económicas, obedece a una necesidad histórica. La madurez del factor económico objetivo de la sociedad ha hecho posible plantear su transformación en sociedad comunista, pero para llegar al comunismo hay que pasar por una etapa de tránsito que permita un colosal desarrollo de las fuerzas productivas y la destrucción de la resistencia burguesa. Es la época de la dictadura del proletariado. Existe en Bolivia, en los partidos políticos,
esta fórmula de gobierno únicamente en el PCP, y tienen que extrañarse. El PCP, que acaba de pasar por el gobierno, ¿no?, y ha hecho semejante labor, en su programa sigue contemplando esta fórmula gubernamental. En el mundo occidental, el Partido Comunista Francés no solo es uno de los más grandes, sino es una de las referencias ideológicas. Ellos en el 76 borraron de su programa la dictadura del proletariado, porque para ellos podía darse una transformación por la vía pacífica y parlamentaria y de cooperación con la burguesía. En alguna forma estaban sacando las consecuencias de la táctica del Frente Popular. Pero en otro país, ¿cómo interpretar que el PSD hable de la dictadura del proletariado, si es que habla? Pero puedo leer en cualquier oportunidad su programa. Para el PSD, en Bolivia las condiciones económicas solo han madurado para una revolución burguesa o democrática, del tipo del gobierno del doctor Siles, que debe asegurar la liberación nacional y el gran desarrollo industrial del país en el marco capitalista, de manera que el proletariado llegue a ser una mayoría de la población y entonces pueda plantear con propiedad la revolución socialista. En esa futura etapa lejana, la dictadura del proletariado será consecuencia de esta revolución socialista, pero no ahora. Ahora es una utopía, es anarquismo, es una desviación ultraizquierdista, formular ahora esta forma de gobierno. Porque, repito, no estarían maduras las condiciones económicas para una revolución acaudillada por el proletariado. Porque si la clase obrera hace la revolución, bueno, y estos días nos han demostrado los obreros, acaso sin querer, que van a hacer la revolución. Es indudable que van a hacer su propio gobierno, su propio Estado. Y esa va a ser la dictadura del proletariado, no puede ser otra cosa. Es que para el PSD no existe este tipo de revolución. Este es un equívoco, y la prueba está, que en el transcurso de la huelga, ellos han trabajado en frente común con la UDP para fracturar esta huelga. El único partido que propugna la revolución proletaria como consecuencia de la lucha revolucionaria de las masas en la actualidad, no en el futuro lejanísimo, después de 50, 40 años o un siglo, sino en esta etapa, no quiere decir hoy día, ni mañana, pero sí en estas luchas, en las luchas presentes, es el POR. Y ha planteado eso porque ha calificado que Bolivia es un país capitalista atrasado, que ya no se va a desarrollar como un capitalista, como un país plenamente capitalista, sino que ya conoce el capitalismo bajo la forma de economía combinada, varios modos de producción yuxtapuestos. En ese país, la clase revolucionaria sigue siendo el proletariado, por ser un producto del capitalismo y una clase desposeída. Ella, convertida en dirección política de todas las masas oprimidas, al consumar la revolución, consumará una revolución proletaria y que va a estructurar la dictadura del proletariado. Bueno, ¿qué hará esta dictadura del proletariado? ¿Y cómo resolverá la crisis actual? Es indudable que solo yo puedo señalar las grandes líneas del programa de ese gobierno. Porque la precisión de los detalles exigiría el conocimiento de datos precisos de cómo se va a desarrollar el proceso revolucionario y el proceso económico en Bolivia y fuera de Bolivia. Eso está fuera del alcance de todo. No es posible señalar un programa con esa precisión, pero sí
es posible puntualizar las grandes líneas, y así lo hacemos. Esta dictadura del proletariado lo primero que hará será estatizar los medios de producción, o sea, la propiedad sobre las máquinas, sobre la tierra, sobre los bancos, etc. Dejando al margen la pequeña propiedad, porque no cuenta en este proceso. Un taller artesanal, una pequeña parcela de campesino no cuenta. Pero cuenta la gran banca, cuenta el comercio internacional, cuentan las fábricas, las minas. Va a estatizar todo eso. ¿De una sola vez, de una plumada? Con seguridad que no. De una manera progresiva, de acuerdo al desarrollo del propio proceso económico y revolucionario. Puede detenerse este proceso estatizador, pero a la larga tiene que concluir concentrando todos los medios de producción en manos del Estado obrero, es decir, va a reunir toda la grasa que actualmente le queda a la sociedad capitalista para sus planes. No estatizará, por ejemplo, una casita con un departamento, con 4 viviendas, pero sí lo hará de los grandes edificios hechos por el capitalismo, que sirven para explotar. Por primera vez va a poder planificar la economía, para agarrar un papel, y este Estado, actuando a través de las grandes organizaciones de masas, y teniendo en cuenta los intereses de esas masas y el desarrollo económico, va a orientar los recursos abundantes o magros del país hacia determinadas finalidades, estudiadas con toda calma y buscando el desarrollo de toda la economía en su integridad. Bueno, pero este Estado puede ser estrangulado desde el exterior. Sí, puede sufrir un boicot cerrado, un poco de la revolución, que será en ese momento el punto central, más que el desarrollo económico, la defensa de la revolución, se basarán en estas dos medidas, que ya son la base material de la sociedad comunista. Y los bolivianos soportarán los embates del imperialismo en espera del apoyo del movimiento revolucionario internacional y en espera de doblegar al adversario. Y esto les debe extrañar, que yo diga que Bolivia pueda doblegar a Estados Unidos. Sí, puede. Nosotros usaremos para la resistencia a los sectores de la economía autosuficiente o campesina. Eso nos dará vitalidad para resistir. Y usaremos la guerra irregular y prolongada para doblegar, vencer y expulsar a los invasores, imitando lo que se hizo en el Vietnam. Pero en Estados Unidos, a diferencia de Bolivia, es un país que solo produce mercancías, solo produce para vender y de una manera cosmopolita, con materias primas y fuerza de trabajo que van de todas partes del mundo, y usa las materias primas bolivianas. Y tiene en Bolivia, por eso se interesa tanto por Bolivia, al extremo de que ahora quiere disitar, controlar el proceso electoral, se interesa tanto porque considera este país que su reserva de minerales fundamentales, estratégicos muchos de ellos, y algunos muy raros, como el estaño. Ahora, no tan raro, porque el Brasil se ha convertido en un importante exportador. Pero de todas maneras, no. Esta resistencia podrá a la larga obligar incluso al imperialismo norteamericano a comprarle los productos del gobierno obrero de Bolivia. Bueno, y
¿Y cómo resolverá el problema del hambre? Algunas veces, cuando uno va a los mítines populares, le preguntan y le dicen, bueno, ¿y ustedes van a dar el salario mínimo vital? Si ustedes consideran que la política planificada va a estar determinada por la voluntad de estas grandes organizaciones de masas, es indudable que las necesidades reales de las masas van a estar en ese plan, planteadas, resueltas, o con posibilidad de resolverse dentro de ese plan y de acuerdo a la voluntad de los interesados. En otras palabras, una parte de la grasa que se acumule va a ser empleada para cubrir las necesidades de estos sectores fundamentales de la población. Pero va a comenzar con sus propios recursos, sin esperar que haya un salto en la industria urbana o de utilizar la palanca de la economía mundial. Va a comenzar ese Estado poniendo orden y desarrollando la producción agrícola, es decir, multiplicando por 2, por 3, por 4 y 5 veces la producción de papas y cereales, etc. Eso es posible. Eso es posible con solo poner un orden en la inversión de estos primeros recursos del Estado obrero, debido a la muy baja productividad que hay en el campo, al primitivismo tecnológico, con pequeñas enmiendas, con la construcción de acueductos, con el mejoramiento de los caminos, con la utilización de un arado metálico en vez del arado de madera que permita sembrar a mayor profundidad, con solamente orientar la agricultura de una agricultura horizontal o extensiva a una agricultura intensiva, es posible conseguir esto y lograr los primeros mejoramientos en la vida cotidiana de los bolivianos. No estamos hablando del desarrollo de las fuerzas productivas todavía, porque este desarrollo tiene que ser un impulso paralelo de la producción de las ciudades y del campo, condicionándose mutuamente e indudablemente aprovechando la palanca de la economía mundial. Constituye un gravísimo error el creer que Bolivia va a cortar sus vínculos con el mundo de la economía capitalista. No. Va a emplear esa palanca para desarrollarse. Incluso va a emplear los créditos. Y este es un escándalo que lo diga. Ustedes saben que ese gobierno va a desconocer la deuda externa, pero va a buscar créditos. Porque serán cualitativamente diferentes cuando los contrate el Estado obrero, que serán para impulsar este plan, para impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas en gran medida. Y lógicamente, un Estado desburocratizado, controlado por las organizaciones de masas, no será un Estado que permita las raterías en el manejo de los empréstitos. Esos empréstitos serán invertidos dentro de un estricto criterio económico, buscando el desarrollo integral de toda la economía y el abastecimiento y el control de los precios. Es posible que aparezcan algunos núcleos del mercado negro, pero el comercio va a ser estatizado y va a ser posible abastecer de acuerdo a un plan, con los precios señalados en ese plan. Pero ¿y a qué ritmo se va a avanzar? ¿Acaso todo esto podemos hacer si estalla la guerra civil? Claro que no. Esa guerra civil retardaría el cumplimiento de estos avances. Por eso les decía, los progresos en el programa de la dictadura del proletariado dependen
del ritmo de desarrollo de la revolución y de la economía dentro de Bolivia y fuera de Bolivia, y la gran transformación que servirá para industrializar Bolivia y para desarrollar sus fuerzas productivas. Si la dictadura del proletariado va a tener que cumplir todas las tareas que la burguesía no ha tocado y que le correspondían hacerlo, las tareas democráticas pendientes, como se dice, estas tareas burguesas o democráticas se van a ir transformando en socialistas, porque el objetivo del proletariado es su total liberación. Y en este terreno ocupa un primerísimo lugar el destino de la propiedad de la pequeña parcela del campesino, fuente de su miseria y fuente del atraso. No es posible soñar con una transformación tecnológica profunda en el agro si se mantiene la pequeña parcela. La dictadura del proletariado va a firmar a la clase obrera como tal, encaminada a la sociedad sin clase. En esta medida va a tener que enfrentarse con sus aliados campesinos. Y ya, de una manera indolora, sin choques profundos, si hay un gran desarrollo industrial en las ciudades, ¿guiar hacia dónde? Hacia la unión de las pequeñas parcelas en la granja colectiva. La propiedad privada se va a transformar en socialista. Probablemente va a ser necesario usar caminos intermedios como el cooperativismo, que en este caso sí, bajo la dictadura obrera, va a adquirir un carácter realmente progresista. Pero, sin esta superación de la pequeña parcela, Bolivia no puede soñar con un gran desarrollo económico, con un aumento de la productividad y con una verdadera proyección hacia una sociedad superior a la capitalista. ¿Y qué hará con las nacionalidades? La clase obrera va a llegar al poder en los hombros del campesinado, y si este campesinado no lo apuntala, se va a hundir. El proletariado, de manera aislada, no tiene porvenir, solo puede vencer si sella graníticamente la alianza obrero-campesina. Pero esa masa campesina está conformada de un mosaico de naciones oprimidas. La mayoría de habitantes del país corresponden a estas nacionalidades, aymaras, quechuas, etc. Bueno, hemos añadido tantas veces, esas nacionalidades, por la propia poca diferenciación social que han sufrido debido al retraso, al poco desarrollo capitalista del país, esas nacionalidades ofrecen rasgos muy acentuados de clase. Son naciones clase. Pero basta decir que son naciones, y naciones oprimidas por una minoría, para reconocerles el derecho a la autodeterminación. Esas naciones oprimidas, aymaras y quechuas, etc., pueden estructurar su propio Estado y separarse del Estado central. Si quieren, se federarán con él o se quedarán dentro. Pero la dictadura del proletariado no podría mantener a la fuerza a esas nacionalidades oprimidas dentro de su jurisdicción. Y el gobierno obrero campesino, sí, la dictadura del proletariado es un gobierno obrero campesino, porque está basada en la alianza de obreros y campesinos, porque las organizaciones de masa de los campesinos serán una parte del material con que se estructure la dictadura del proletariado. Y para que los campesinos, y para que todos puedan comprender que no se trata de un gobierno minoritario, elitista, de la voluntad de un caudillo. A esta dictadura del proletariado hay que llamarla gobierno obrero campesino. Yo les agradezco mucho y es todo lo que quería exponer. Muchas gracias, profesor. Muy interesante. 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 Muy interesante.
ciudadanos. En este caso, por ejemplo, para que tome, digamos, la izquierda del poder, como dice usted, ¿no? Y, o sea, la pregunta, justamente toda la izquierda que tenemos en nuestro país deben morir, claramente expreso. ¿Por qué digo deben morir? Muchos años justamente tenemos una izquierda que lamentablemente nos ha llevado a mal camino. Tenemos al frente que ha integrado este gobierno, lo sabemos, no puede especificar, pero sabemos quiénes han integrado. Justamente para llevar al poder al obrero, al campesino, justamente cuando muera, toda esa izquierda debe hacer nueva izquierda conjuntamente para llevar al gobierno obrero campesino. Nada más. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a responder en conjunto. Donde el compañero indica de que si los obreros en esta época no llegan a tomar el poder, él dice que se podrían llegar a frustrar. Quisiera que por favor explique la situación. Y además, en la primera parte da a entender de que para hacer la revolución había que esperar que venga la siguiente o las siguientes arremetidas de los obreros. ¿Todo? Sí. Sí, señor. Después allá, por favor. El compañero lo decía, no lo ha dicho, pero se da a entender en el sentido de que actualmente se vive una etapa pre-revolucionaria. Diríamos así porque se ve la revolución de acuerdo a clásico, como el mismo dice. Quisiera que nos amplíe sobre este aspecto. Realmente estamos en una etapa pre-revolucionaria. Y si es evidente que toda etapa pre-revolucionaria conduce a la revolución. En este caso, por supuesto, a la revolución proletaria. Esa es una revolución, otra más podría ser. Hemos indicado una pregunta. Bien, hablaba de un partido revolucionario. El compañero que me antecede toca algo al respecto. ¿Qué partido revolucionario en este momento podría vanguardizar una susodicha revolución proletaria? Quisiera que aclare ese concepto. ¿El señor? Empezando por el ha terminado diciendo el compañero ¿Cuál partido llevará a los trabajadores jurídicamente? Sabemos que los compañeros trabajadores sabemos que es necesario. Entonces yo pregunto que concretamente que nos digan los compañeros cuál partido es la verdad jurídicamente a los trabajadores. Claro. En un sentido de cadera, Sí. ¿verdad que cuestan plata? Sí, hemos entendido la pregunta. La respuesta. Hay un señor que pide. La última pregunta, por favor. el compañero Lora decía que la dictadura del proletariado sería el gobierno obrero y campesino. Quisiera preguntarle si existe alguna diferencia, puede ser por alguna diferencia entre estas dos categorías. Por otro lado, quisiera preguntar, si es posible, ¿cuál es el camino para la dictadura del proletariado a partir de la situación actual? ¿Cómo se llegaría? ¿Quién encabezaría eso? ¿Cómo se...? Perfecto. Ya, Estamos bueno. respuestas. Un poco se percibe el predominio de ese prejuicio al que me he referido. Todos preguntan y dicen, bueno, ¿y quién va a ir al poder? ¿Qué izquierda va a ir al poder? O si no, ¿qué partido político? En realidad, yo creo que no se ha entendido bastante bien lo que he explicado. Yo he dicho que esto es una revolución hecha por la clase obrera, como clase, hecha por las masas. Indudablemente no se trata de que sea una explosión meramente instintiva, que puede serlo,
puede llegarse a la insurrección instintivamente, pero se va a frustrar. Por eso he dicho que en determinado momento el impulso instintivo de las masas debe transformarse en conciencia y que en ese proceso juega un papel fundamental el partido político. Es indudable que en esta actividad de las masas, como estamos viendo ahora en la huelga, esas izquierdas que estuvieron colaborando con la UDP están contra la huelga. Es decir, están contra la proyección hacia la conquista del poder, concretamente contra eso. Por ejemplo, cuando combaten el salario mínimo vital, dicen eso. Ahora no es posible dar eso y lo que se esconde detrás de esa consigna es un planteamiento político, se quiere tomar el poder, etc. Yo he dicho que no puede haber, no hay, la victoria revolucionaria de las masas en un solo embate, en un solo flujo, que las arremetidas son múltiples y que indudablemente en una arremetida, cuando encuentra un obstáculo, importa una frustración de esa arremetida, porque no va a llegar directamente al poder, va a llegar al poder venciendo una serie de obstáculos que se traducen en la madurez de las masas, en la evolución de su conciencia. Y alguien preguntaba, ¿qué partido revolucionario va a dirigir? Sí, el POR va a dirigir. Cuando yo estoy hablando en esta conferencia de las posiciones teóricas sobre el Estado, la dictadura del proletariado, la huelga, la revolución, me estoy refiriendo al POR. En mi concepto, el POR es un partido que ahora va a cumplir 50 años, que es mucho para un hombre y es poco para la clase. En la historia del país y de la clase obrera es un segundo. Pero es la clase que transforma, es el partido que transforma a la clase. Ha sido algo imponente y emocionante el contemplar a Bolivia incorporada detrás de la consigna del salario mínimo vital con escala móvil. Pero si hace cerca de 4 décadas eso planteó el POR desde la tesis de Pulacán. Y decenas de años ha trabajado en el seno de las masas para educarles y enseñarles a comprender y actuar a través de esta consigna, que ahora es el eje de la movilización revolucionaria. Es el partido que ha diseñado la perspectiva al poder desde la Asamblea Popular. Este partido ha demostrado su capacidad para transformar a la clase y para fundirse con ella y ser su mejor expresión. Y ahora en esta huelga, ¿dónde ha estado la posición orientadora? ¿Dónde ha estado la posición revolucionaria? Ha estado en el POR y en su periódico diario, en masas. Pueden ustedes revisar eso. ¿Y de qué manera es orientada? ¿Cómo se ha pretendido impulsar a las masas para que lleguen a su verdadero objetivo? Cuando todo el mundo se horrorizaba de esta perspectiva. El POR ha conquistado el derecho a hacer dirección en la lucha y en la estructuración de su programa. Es uno de los pocos partidos políticos en Bolivia con un programa. Y es el único que ha podido superar en el campo de la teoría la concepción sociológica de lo que es Bolivia. Es el único partido de izquierda que conoce Bolivia y a su clase obrera y que por eso puede transformarla. Finalmente un compañero dice, bueno, ¿y qué diferencia entre una categoría y otra categoría tratándose de dictadura del proletariado y obrero campesino? Sí. Se pueden plantear muchas sutilezas sobre estas categorías, pero la realidad boliviana, la que estamos viendo ahora, y a la que me he referido, nos aconseja tomar como válida la concepción de gobierno obrero campesino,
la que dieron los bolcheviques después de su victoria para popularizar la dictadura del proletariado y la que da el programa de transición de la Cuarta Internacional. No estamos hablando de un gobierno de transición intermediario entre los gobiernos burgueses y la dictadura del proletariado. En realidad, ¿por qué no se plantea en los hechos esa posibilidad? Hay un rasgo diferencial en Bolivia, que es muy semejante a lo que pasó el año 46. El campo de la izquierda es un desierto y solo hay un gigante, el Po. El resto de la izquierda está en la derecha. ¿Pero acaso todos ustedes, compañeros de la izquierda, no decían que no había que preocuparse del salario mínimo vital? ¿Y solamente se acordaron de la consigna cuando los obreros y todo el país se incorporó en huelga? ¿Acaso ustedes no querían eternizar la miseria de las masas con solamente aplicarle la escala móvil a los salarios de hambre? ¿Y acaso ahora ustedes no quieren ponerle una zancadilla a la dictadura del proletariado inventando otras formas de gobierno, el gobierno popular, el gobierno de la UDP, el cogobierno, etcétera? Sí. Puede haber muchas formas de gobierno obrero campesino, pero en esta realidad, en este momento, como estamos nosotros actuando, solamente el gobierno obrero campesino puede ser sinónimo de dictadura del proletariado. Pero ¿y cómo vamos a llegar? Claro que no vamos a transformar a los sindicatos en los órganos capaces de tomar el poder, porque esa es una infantil desviación del marxismo y de nuestra propia experiencia. Pero ya lo he dicho, las masas van a crear, están creando sus propias organizaciones para tomar el poder, sus órganos de poder. Eso lo he repetido hasta el cansancio. Nada más, gracias.